La exdiputada nacional Fernanda Vallejos, que nos va a ceder algunos minutos para analizar un poco qué es lo que está pasando en el país y ayudarnos a pensar un poquito en qué es básicamente lo que está pasando con el bolsillo de los argentinos, que nos explique qué es lo que está ocurriendo, por qué voy al supermercado y lleno un carrito pero me quedé sin salario. Y digo, esto no puede ser, acá está pasando algo raro. Hablemos con alguien que entiende verdaderamente lo que está pasando. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos en Radio Lateral. Este programa se llama Con Fundamento Criollo. Estamos Ronnie, Hugo y Sergio aquí escuchándote. También tenemos aún la visita de Cristian. Estamos aquí. Qué placer saludarte. Fernanda, ¿cómo estás? No, hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Pero muy bien, muy bien. Bueno, a ver si nos ayudás a pensar y a interpretar el presente que nos toca a los argentinos en materia económica. ¿Qué balance haces de lo que está pasando? Bueno, desde ya no hace falta ser economista ni especialista en la materia para saber en carne propia, ¿no? Porque esto es lo que estamos viviendo los argentinos y las argentinas desde hace ya un tiempo bastante extenso, que la situación es compleja. Yo he sostenido desde hace mucho tiempo que en la médula de las dificultades socioeconómicas que vivimos los argentinos está la crisis de ingresos, que por supuesto se vincula con la situación inflacionaria y se articula con unos salarios y unos ingresos en general que han perdido una parte importante de su poder adquisitivo, de su capacidad de compra, en un proceso que viene desde el gobierno de Mauricio Macri y que lamentablemente esa pérdida importante que se vivió en aquellos años no pudo ser revertida en los años que van de gobierno del Frente de Todos, ¿no? Donde el proceso inflacionario estuvo fuertemente influido por los precios internacionales durante, sobre todo en la recuperación post-pandemia. Esto comenzó en aquellos últimos meses, cuando ya empezábamos a salir de la pandemia, continuó fuertemente durante el 2021 y con fuerza también en los primeros meses del 2022, cuando se abrió el conflicto bélico. Y hoy estamos en un proceso, porque los precios internacionales hace varios meses, desde mediados podríamos decir, para poner un corte del año pasado o incluso algún mes antes, los precios internacionales empezaron un sendero de desaceleración y ya no son los que traccionan, sino que es justamente la evolución del tipo de cambio, ¿no? Y ahí juega el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional y obviamente el peso de la deuda externa, que es abrumador para la economía argentina, y todo ese combo lo que hizo fue que, a pesar de que la Argentina tuvo una buena performance comercial en 2020 y 2021, no se pudieron acumular reservas en el Banco Central, y esa debilidad, ese talón de Aquiles histórico de la Argentina, que siempre que tenemos estos problemas de escasez de reservas, terminan gravitando fuertemente en la inflación, con niveles muy elevados, porque venimos subiendo escalones, y a estos niveles de inflación históricamente también es muy difícil que los salarios y que los ingresos logren ganarle a la inflación. Tienen una resistencia fuerte los ciudadanos de Argentina, porque la sindicalización en nuestro país históricamente es muy importante. Y los trabajadores tienen esa capacidad de pelear por sus salarios. Estamos hablando de los trabajadores formales, y le van peleando de cerca a los trabajadores formales, pero no llegan a recuperar lo que se perdió. Y por supuesto hay un elevado nivel de informalidad en el mercado laboral, que es otro de los fenómenos novedosos e importantes
que estamos viviendo en los últimos años, que se acentuó a partir de la pandemia, yo diría, y que obviamente le resta capacidad de negociación al conjunto de los trabajadores, porque quienes se desenvuelven en la informalidad no tienen la misma capacidad de negociar sus contratos salariales que la que tienen quienes están bajo el amparo de un sindicato, y sobre todo de sindicatos importantes. Claro, ¿no? Claro. Y te pregunto, el paso del macrismo, la famosa frase que se acuñó durante los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, este interesante documental que se dio a conocer, que era Tierra Arrasada, haciendo referencia al macrismo. Con el paso del macrismo, con el paso de la pandemia y con el paso de la guerra de la OTAN con Rusia, ¿esto se llevaba puesto a cualquier gobierno o algo mejor se podría haber hecho? Y la segunda pregunta es si vos hubieras firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que los hizo firmar Martín Guzmán. Bueno, yo creo, por supuesto, que se pudieron y se debieron haber hecho algunas cosas diferentes. Te decía que, bueno, a ver, hagamos una primera pauta, ¿no? Lo que ocurrió durante el gobierno de Macri efectivamente fue devastador y fue muy significativo. La economía estaba en una situación muy delicada cuando Alberto Fernández asumió el gobierno. Eso es indiscutible y sería una necedad de cualquiera que no lo reconociera de esa manera, lo mismo que por supuesto el impacto de la pandemia y de la guerra fue también un golpe importante. Ahora, frente a situaciones que son exógenas, si uno quiere decir, a las decisiones de un gobierno, el Estado siempre tiene posibilidades de intervenir, y estos han sido, yo diría, los mayores ejes de gravitación de las discusiones internas, algunas muy potentes, que ha habido al interior del Frente de Todos a lo largo de estos años. Una tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en todo este proceso que relataba antes, con los precios internacionales, sobre todo, como decía, con la recuperación post-pandemia y después con la guerra, porque indudablemente para la Argentina haber adecuado el esquema de retenciones en aquel momento hubiera sido una condición necesaria para eludir subir un par de escalones de los que subimos en materia inflacionaria, si hubiesen podido ser desacoplados de manera mucho más eficiente los precios internacionales en relación con los precios que sufrimos internamente los argentinos y las argentinas, ¿no? La falta de esa discusión, de ese debate, de esa pelea, si se quiere, tan importante, que a mi juicio debió haberse dado para mejorar ese esquema de retenciones, y la cesión frente a la posición intransigente de los sectores del agroexportador, que obviamente siempre fueron reticentes, junto con la oposición política, significó que no hubiera ninguna herramienta eficiente para que el impacto de los precios internacionales golpee de lleno en la economía nacional y, por supuesto, a la postre en los ingresos reales de los argentinos y las argentinas, que terminaron resintiendo, como decíamos antes, no perdiendo una parte de su capacidad de compra, o alimentando una dinámica de puja distributiva, digamos, que por supuesto también alimenta en segunda instancia la inflación, porque es lógico que los trabajadores van a pelear para recuperar el terreno que perdieron cuando los precios empiezan a trepar de esta manera, buscando una recomposición en los salarios nominales. Y después, por supuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario, que fue, me parece, uno de los puntos de quiebre más fuertes que hubo en este derrotero de desencuentros internos al interior del Frente de Todos. Es público y notorio que mi posición ha sido contraria a la firma de ese acuerdo. Creí desde el principio, igual que muchos otros compañeros y compañeras, y así lo dejamos asentado públicamente, además
en documentos que hemos firmado, algunos incluso con la cooperación de la comunidad internacional y regional, porque pensábamos que la negociación desde un principio debió encararse de otra manera, que la Argentina debió haber construido una geopolítica de la deuda, que esto nunca pudo haberse negociado como si se tratase de una deuda financiera en condiciones regulares como cualquier otra, cuando claramente se trató de una estafa plagada de irregularidades. Bueno, hace pocos días, la semana pasada o la anterior, la propia Auditoría General de la Nación emite un informe dando cuenta de las irregularidades del gobierno argentino contratante, ¿no? Del stand-by del 2018, es decir, el gobierno de Mauricio Macri. Pero también algunos hemos resaltado enfáticamente la responsabilidad del propio Fondo Monetario Internacional, que violó su propio convenio constitutivo, ¿no? La norma que lo rige en su funcionamiento en detrimento de la Argentina, y esto fue un elemento que hubiera sido habilitante para que el país acuda a las Naciones Unidas, busque la solidaridad internacional, además en un contexto donde la pandemia había generado condiciones extraordinarias y la profundización del endeudamiento en un montón de otros países que estaban también en situaciones acuciantes y lo están, y que seguramente hubiera generado esa solidaridad para poder dar una pelea de otras características, y solicitar finalmente la intervención de la Corte Internacional de Justicia para que se expida sobre estas responsabilidades del Fondo Monetario Internacional, que además hubiera permitido la posibilidad de que la Argentina sea reparada por los daños que este stand-by del 2018 ocasionó. Lamentablemente eso no ocurrió. Se negoció esta deuda irregular y plagada de ilícitos, ¿no? Digámoslo con todas las letras. Hubo ilícitos en la constitución y en la ejecución del empréstito con el Fondo Monetario, y bueno, se firmó un acuerdo que lamentablemente no ha sido, a mi juicio, bueno para la Argentina, y que por supuesto, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia del vínculo de nuestro país con el Fondo Monetario, esto genera tener al Fondo Monetario dentro de la Argentina nuevamente, estar sometidos a las condicionalidades y las auditorías permanentes del organismo, las exigencias y las intromisiones respecto de cómo debe administrarse la política económica interna, y esto por supuesto es una pérdida importante de autonomía, de independencia económica, de soberanía política, que condiciona a cualquier gobierno y que obviamente condiciona actualmente la gestión económica, recortando los márgenes de maniobra que sobre todo la cartera económica tiene para actuar, porque además recordemos una cosa, ¿no? Este acuerdo fue inéditamente refrendado a través de una ley de la Nación en el Congreso Nacional. Tremendo, tremendo. Te decía, Fernanda, que queremos que nos ayudes en todos estos puntos que nos estás marcando. Aquí uno de nuestros compañeros me dejó anotada una pregunta, ha hecho girar la computadora para que pueda leer. Un compañero aquí del estudio me formula una pregunta para que te la traslade. Y dice así: ¿cómo se consiguió bajar por 400 puntos últimamente el riesgo país? Bueno, hubo una bajada, digamos, global, por decirlo de alguna manera, en el riesgo país, cuando uno mira el índice, y la Argentina efectivamente, en el marco de esta tendencia global, tuvo una bajada todavía más pronunciada, más importante, ¿no? Que lo que fue el nivel general. De todas maneras, hay que tener en cuenta que los niveles de riesgo país de la Argentina están en niveles muy, muy elevados, ¿no? Y es una de las variables que
que cristaliza la dificultad que tiene el país para acceder a los mercados de crédito externo, ¿no? Una posibilidad que agotó Mauricio Macri durante sus primeros 2 años de gobierno, que fueron justamente lo que llevó a aquella gestión a, como yo digo, pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional a mediados del 2018. Obviamente la Argentina viene cumpliendo, digamos, las metas pautadas en el acuerdo con el Fondo Monetario, incluso en algunos casos sobrecumpliendo esas metas y con más dificultades en el cumplimiento de otras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la acumulación de reservas. Y en ese contexto de bajada del riesgo país, también hubo una decisión del Ministerio de Economía, ustedes lo recordarán, eso fue el mes anterior, fue una noticia que circuló y que se analizó mucho en el ámbito nacional, cuando el Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, comenzó con una estrategia de recompra de bonos que justamente a lo que apuntaba, entre otras cuestiones, era a profundizar esa bajada del riesgo país para colocar a la Argentina en una situación, digamos, más próxima a la posibilidad de acceder a los mercados internacionales de crédito, al menos en potencia, ¿no? Todavía falta para eso, pero un poco la idea, me parece, con esta estrategia de recompra de deuda, está subyacente esta cuestión que se vincula con esa bajada del riesgo país. Y obviamente hoy, cuando vamos a mirar el escenario hoy, el frente externo de la Argentina, bueno, lo que encontramos es que claramente hay una situación, como te decía, de mucha tensión en el frente cambiario, donde incluso en los últimos meses el Banco Central había logrado reducir la tasa de devaluación a la zona del 5% mensual. Ya en el último mes vemos que volvemos a estar en el orden del 6%, y eso tiene que ver con lo que decía al principio de todo, ¿no? Que es también el eje del problema inflacionario, que es la escasez de divisas, ¿no? La estrechez de dólares, donde en el último mes la sequía ya golpeó fuerte, se sintió muy fuerte en el comercio exterior argentino, con una merma en los volúmenes exportados, y esto obviamente, bueno, vuelve a un factor exógeno, digamos, esta vez vinculado a cuestiones climáticas, a poner en jaque al frente externo, que siempre, como decía, nuestro talón de Aquiles, y que complica toda la estrategia desinflacionaria y cambiaria, y bueno, hay que ver cómo se sigue resolviendo una situación cambiaria que estamos siempre como manejándonos con márgenes muy pero muy estrechos, ¿no? Porque, como decía antes, la deuda tiene un peso muy importante, la carga de intereses, no solamente las amortizaciones de capital, tienen un peso muy importante, no solamente la deuda, además esto hay que decirlo, no solamente la deuda de la administración central o del Estado, si uno contabiliza la deuda de las provincias, que también Mauricio Macri impulsó durante su gobierno, que hubo que reestructurar durante el gobierno del Frente de Todos, sino también el endeudamiento del sector privado, el endeudamiento externo del sector privado, el endeudamiento en dólares de las empresas, que también fue promovido durante el gobierno de Mauricio Macri, y obviamente los dólares salen todos de una caja única, que es el Banco Central de la República Argentina. Hay meses donde la observancia del balance cambiario del Banco Central nos muestra cabalidad que son incluso superiores las erogaciones en materia de pagos de deuda
por los compromisos del sector privado en relación con los del sector público. Es decir, hay una carga de deuda también muy importante del sector privado que también impacta sobre las cuentas externas de nuestra economía y hace, bueno, que el frente externo esté en una situación compleja y delicada prácticamente todo el tiempo, algo que se pudo revertir parcialmente cuando el ministro de Economía llevó adelante lo que se conoció como dólar soja y dólar soja 2, una medida controvertida que en algunos casos generó incomodidad y que seguramente no es tal vez el tipo de medida que a muchos y muchas nos hubiera gustado, en el sentido de que no suena como algo de estricta justicia de otorgar un beneficio, entre comillas, a un sector que ya viene siendo fuertemente beneficiado, pero lo cierto Fernanda, son soja planeros. Sí, exactamente, pero digo, cuando uno lo analiza desde una perspectiva económica y despojado de otras valoraciones, lo cierto es que fue una medida que tuvo efectividad en el sentido que le permitió al Banco Central recomponer el nivel de reservas, le permitió, como te decía, poder suavizar la tasa de devaluación, lo cual sin duda tuvo gravitación también en esos números que vimos de inflación más bajos, sobre todo en los últimos meses del año pasado. Y tuvo un impacto positivo, ¿no? Objetivamente, por ese ingreso extra de dólares, que es en definitiva lo que, si uno se pone estrictamente en economista, diría la prioridad número uno viene la política económica, ¿no? Porque de allí luego se explica lo que ocurre con la inflación, a partir de lo que ocurre con la inflación se explica lo que ocurre con la dinámica de ingresos, y uno podría decir que si tuviésemos más dólares en el Banco Central, obviamente muchos de los problemas que hoy está atravesando la Argentina podrían ser resueltos con mucha menor dificultad. Así que la sequía es un problema hoy para la Argentina que, va a haber que ir viendo cómo se va administrando, porque obviamente en lo que tiene que ver con el comercio exterior y las importaciones, que son obviamente el otro gran lugar por donde salen las divisas, están con una posición muy activa de la AFIP, de la aduana, del Banco Central, digamos, de los distintos organismos que intervienen en los controles para que no haya avivadas, ¿no? Digamos, en materia de, por ejemplo, sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares a un tipo de cambio conveniente importador, con importaciones ficticias. Bueno, todo eso que era un problema que también habíamos estado verificando. Eso está muy controlado en los últimos meses, están muy activos los organismos que intervienen y con el nuevo sistema que se impuso, así que en realidad obviamente hay un tema de que tenemos niveles de actividad relativamente altos todavía, pese a que estamos en un sendero de desaceleración, y esos niveles de actividad implican obviamente un nivel elevado de demanda de importaciones todavía. Y bueno, a las importaciones hay que atenderlas con dólares, ¿no? Lo mismo que los demás que las demás demandas de dólares de la economía, y por eso también es importante que haya reservas en el Banco Central, porque si no, no se puede sostener la actividad económica. Si no se pueden adquirir los insumos, las piezas, las partes, lo que la industria necesita para solventar la producción, que son bienes en la mayor parte de los casos que lamentablemente no producen, y muchos se han dejado de producir en la Argentina en un largo proceso que yo diría se agudizó durante la década del 90.
y bueno, eso nos genera una dependencia también importante de importaciones, y cuando la actividad crece en la Argentina, las importaciones crecen más, y si no hay dólares no se puede sostener, porque no se pueden importar los bienes intermedios que necesitan los sectores que producen para poder abastecer justamente esa mayor producción. Claro. Así que bueno, estamos en esa situación, en una situación yo diría fuertemente condicionada por el frente externo, que es lo que está marcando el pulso de las dificultades para recuperar los ingresos reales, que son, en definitiva, el mayor problema que vive la sociedad, ¿no? Si uno lo tiene que caracterizar ya política y socialmente, claramente este costado socioeconómico, el de la insuficiencia de ingresos, a pesar incluso de tener una baja tasa de desocupación en un contexto de alta informalidad, es el principal problema que hoy tenemos, y yo creo el gran desafío del Frente de Todos en su conjunto para poder mirar a la sociedad de otra manera de cara al año electoral, ¿no? Me parece que es la principal materia pendiente que tiene el Frente de Todos, en no haber podido restaurar los niveles de calidad de vida que la sociedad argentina perdió, y que por supuesto hay una aspiración en vastos sectores de la sociedad de retornar a aquellos años cuando gobernaban Néstor y sobre todo Cristina Kirchner, donde claramente, bueno, los estándares de vida de las grandes mayorías eran muy diferentes a los que estamos teniendo hoy en nuestro país, y desde hace ya años, ¿no? Esto que hoy estamos viviendo, de que baja permanentemente el consumo de carne, de que las verduras o las frutas son inaccesibles, o incluso el pan, es decir, de que comer es prácticamente un lujo, de que todo se hace cuesta arriba para la familia trabajadora. Bueno, era algo que en términos generales no ocurría hasta el año 2015 en la Argentina, y me parece que esta es la aspiración que anida en el fondo de las expectativas de una gran parte de la sociedad argentina, que sigue viendo en Cristina la gran esperanza de poder mirar de otra manera hacia el porvenir, ¿no? Y esto es un poco lo que marca, me parece, también la dinámica de lo que va a ser el escenario preelectoral, que bueno, que ya está abierto. Bueno, me das el pie. Fernanda, agradecerte este tiempo que nos has brindado, ayudarnos a entender la economía, sobre todo lo que le pasa a los argentinos de a pie, que a veces nos angustiamos cuando entramos a un supermercado, cuando vienen las boletas a fin de mes o a inicios de mes. Quería cerrar con 3 preguntas que, si querés, pueden ser breves, que tienen que ver con si hay un margen de maniobra para el Ministerio de Economía, justamente en un año electoral, acercándose a las elecciones, si hay un grado de maniobrabilidad para mejorar las condiciones o la imagen de la fuerza política que seguramente irá con una nueva propuesta. Esa es la primera. La segunda es una breve reseña de lo que es Soberanos, y por último, si te gustaría ver a Cristina candidata. Bueno, sí, por supuesto, siempre hay un margen de maniobra, ¿no? Como te decía, en este caso, yo creo que los márgenes de maniobra del Ministerio de Economía están restringidos por 2 restricciones. Una es una restricción, digamos, político-institucional, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. No obstante, hay que decir también que este ministro ha trabajado en la flexibilización de algunas de las metas que firmó Guzmán con el FMI, por ejemplo, la que ha permitido, como decía antes, desacelerar la tasa de devaluación en los meses previos, y otra que es una restricción objetiva, ¿no? Y que tiene que ver con la escasez de dólares. Así que estos me parece que son como los grandes limitantes a los márgenes de acción que puede tener cualquier gestión económica en este momento en la Argentina, y que, bueno, por supuesto depende de la acreditabilidad y de la astucia que se tenga
el poder ir administrando esta situación con el correr de los meses, buscando sobre todo la consecución de esos objetivos básicos que hablábamos antes, ¿no? Fundamentalmente que los salarios puedan recuperar su poder de compra, al menos parcialmente, de lo que han perdido en los últimos años. Bien, seguíamos con una breve reseña. Te cierro con lo de Cristina, ¿no? Dale. Pero bueno, obviamente como creo yo a una mayoría de argentinos y de argentinas, claro que me gustaría, y no solo me gustaría, sino que tengo la convicción de que creo que además también es compartida con muchas y con muchos, de hacer lo que esté a nuestro alcance para que el peronismo no quede imposibilitado de ofrecerle a la sociedad argentina a su mejor candidata, y a quien es la candidata natural de este espacio y por quien el pueblo argentino está pidiendo. Esto me parece que es además una responsabilidad que tenemos con la democracia misma, ¿no? Es muy difícil hablar de democracia en un contexto donde hay candidatos que no pueden ser ofrecidos, en este caso una candidata, la figura política más importante de la política argentina de las últimas décadas, yo diría, que no podemos tenerla en las elecciones por la decisión de un poder judicial que desde hace ya muchos años no está dedicado a impartir justicia en la Argentina, y por el contrario está dedicado a servir intereses que no son los que marcan la Constitución y las leyes del país, sino que son los de los poderes fácticos a los que responden, y que lamentablemente ha quedado obscenamente al desnudo a partir de esos chats y de esos viajes y de esa connivencia escandalosa entre el poder económico, el poder mediático, que obviamente son los órganos de propaganda del poder económico, y sectores de la derecha política argentina, como en este caso los funcionarios de Larreta, en general el macrismo y Juntos por el Cambio, que son también la representación política de esos mismos intereses del poder económico, al que también sirve el poder judicial, o por lo menos para no ser injusta, porque también obviamente hay jueces y juezas que no entran en esa, pero sí una parte importante del poder judicial, y sobre todo aquellos sectores, aquellos jueces que están vinculados a la administración de causas que tienen que ver justamente con la política, y donde han sido protagonistas de un proceso de persecución político-judicial escandaloso en nuestro país, como también ha ocurrido en otros países de la región, porque esto obviamente es una estrategia que lo que ha buscado es debilitar la democracia en todos nuestros países y obstaculizar el avance de gobiernos progresistas que justamente habían logrado distribuir el ingreso y la riqueza en nuestra región de otra manera, habían logrado que los trabajadores participen de otra manera, habían elevado los estándares de vida de la población, y en definitiva habían obligado a esos factores de poder a los que el Poder Judicial responde a tener que socializar un poco una parte de sus privilegios, algo que indudablemente nunca estuvieron y no están dispuestos a hacer, y por eso hace falta gobiernos que tengan firmeza y gobernantes que tengan firmeza y convicción para gobernar junto al pueblo, en el sentido de lo que el pueblo quiere y espera, y por eso Cristina es la figura central para el pueblo argentino, y por eso no hay en el escenario político nacional ningún otro candidato ni candidata que pueda reemplazar la centralidad y la fuerza de su figura y la expectativa y la esperanza que su figura representa, ¿no? Porque además hay 12 años de gestión sobre sus espaldas que corroboran lo que Cristina es capaz de hacer y de llevar adelante cuando está al frente de un gobierno, algo que ningún otro presidente a lo largo de estos 40 años de democracia en la Argentina puede tener como galardón, ¿no? Esto es una marca de los gobiernos kirchneristas, que obviamente los van a colocar
con un sello distintivo en la historia, que ya están colocados con un sello distintivo en la historia, indudablemente, como lo fue el caso de los gobiernos de Juan Perón en el siglo pasado. Fernanda, muchísimas gracias. ¿Vas a aparecer en alguna boleta en las elecciones? Ni idea, qué sé yo, falta tanto para eso. En principio, me parece que lo más importante es que podamos saldar esta deuda que tenemos con la democracia, para que podamos realmente mirar a nuestros hijos a los ojos y poder hablar de una democracia plena y no una democracia de cartón. Y para que esto sea así, necesitamos que Cristina, que la jefa del peronismo, pueda así estar en las boletas, y que todos los argentinos y las argentinas que así lo quieren puedan ejercer su derecho de votar. Fernanda, muchísimas gracias por este tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande, todo el equipo de Radio Lateral del programa, y ojalá en algún momento se vuelva a repetir esto. Te deseamos lo mejor. Con muchísimo gusto, un abrazo grande. Abrazo, hasta pronto. Bueno, qué gustazo nos hemos dado a hablar con Fernanda Vallejos.